Bien, hoy en esta tarde vamos a hablar de Marcos, vamos a seguir con Marcos, pero el título de la palabra de Dios que he traído en esta tarde, que Dios me dio, es verdades escondidas. ¿Saben que hay verdades que están escondidas, pero que los hijos de Dios podemos descubrirlas a través de su palabra? Pero yo antes de empezar, a mí me gustaría lo primero que me gustaría tratar es el propósito por el cual Jesús habló a sus discípulos, a la gente que le seguía, a aquellos que aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador por medio de parábolas. Él hablaba por medio de parábolas y todas están escritas allí en la palabra. Vamos a buscar Marcos 4:33. Allí en la pantalla van a poner el versículo, Marcos 4:33. Dice, con muchas parábolas como estas, le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y a mí me llama la atención esa palabra, conforme a los que podían oír. Entonces, lo que Dios quiere decir es que hay personas que oyen la palabra de Dios. Pero hay otras personas que están escuchando, pero que no oyen la palabra de Dios. Entonces es importante tener en nuestro corazón que tengo que oír la palabra de Dios. Y hermanos, Marcos nos habla de cómo el Señor Jesucristo enseñaba a su pueblo, a sus hijos, a aquellos que le seguían. Y el Señor empleaba las parábolas, ¿no? El Señor les hablaba al pueblo para que pudieran entender, para que pudieran oír la palabra de Dios. Y al oír podían entender. Y él recurría a las vivencias diarias de cada uno, a lo que ellos conocían, para poderles dar a entender que el reino de Dios se había acercado a través de él, ¿no? La gente tenía que entender y tenía que comprender que su propósito de su venida era salvarnos del pecado. Hermanos, aunque Dios, el Señor Jesucristo, a los discípulos les hablaba claramente su palabra, Jesús era un maestro por excelencia. Uno de los primeros libros que yo leí cuando estudié para ser pastora era Jesús el Maestro, un libro precioso. Yo creo que todavía lo venden, ¿no, Marcelo? Jesús Maestro, el Maestro. Es un lindo libro que todos deberíamos de leer. Yo le leí como 4 veces para poder enseñar, tratar de enseñar como Jesús enseñaba, ¿no? Ay, qué zapatos me quería poner. Pero hermanos, Jesús era un maestro por excelencia. Él recurría a la vida diaria de cada uno. ¿Recuerdan cuando le habló a la mujer samaritana? ¿De qué le habló? Del agua. Y cada persona era tratada por Jesús de una manera especial. Entonces, cuando Jesús enseñaba, les daba esas verdades que estaban escondidas. Las verdades sobre las buenas nuevas. Las verdades del reino de Dios y su justicia. Y cómo aquel que creyera podía entenderlo. O sea que hay que poner un signo de pregunta. ¿Aquel que no le creía, le entendía? Pastor Paul dijo que no. Y es verdad, no le entendían. Porque eran verdades que Jesús estaba enseñando por medio de parábolas y que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, difícil que la entienda. Él usó al sembrador. Y cuando habló del sembrador, lo habló porque ellos estaban familiarizados, hermanos, con la siembra y la cosecha.
¿Mm? Entonces Dios sabía cómo hablarle al corazón de cada uno. Así ellos podían entender el mensaje de la salvación. Ellos podían entender que había una vida eterna que les podía esperar. Y era importante que ellos conocieran la palabra de Dios y que buscaran en ella. Entonces, en esta noche vamos a hablar dos parábolas. El Señor nos llevó a esas dos parábolas. El crecimiento de la semilla y también la semilla de la mostaza. Y el crecimiento de la semilla, vamos a buscar Marcos 4, 26, 29. Marcos 4, 26, 29. Dice la palabra. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dice la palabra de Dios aquí claramente que hay un hombre que echa la semilla. ¿No es cierto? Y lo que Jesús nos está queriendo enseñar, nos está queriendo hablar primeramente, es que es necesario que se eche la semilla. Es necesario que se eche la semilla. Es decir, la semilla, hermanos, está representando la palabra de Dios siendo predicada. La palabra de Dios siendo compartida. Entonces, Él está hablando no de preparar un terreno. Él está hablando de que es necesario que un hombre como tú y como yo comparta el evangelio de Jesucristo. Que comparta la palabra de Dios. Que eche la semilla en el corazón de los hombres. Predicando su palabra, enseñando su palabra. Y cómo el Señor Jesús vino a este mundo para salvar al hombre. Para salvar a todo aquel que lo recibiera como su Señor y su Salvador. Entonces, cuando esa semilla cae en buena tierra, en el corazón de un hombre que está listo, entonces va a encontrar los ingredientes necesarios, hermanos, para florecer, para dar fruto y para que ese fruto sea mucho fruto. Esto, hermanos, es un proceso. No echas la semilla y crece mañana la plantita. A mí en casa tengo una maceta donde ya están colgando las plantas, las hojas, ¿no? Y de pronto alguien entró y ¡pum!, la chocó y se rompió la plantita. Y a mí me dio un dolor en mi corazón porque cuidarlas, que de una hojita salen muchas plantitas. Entonces puse la plantita en agua para que le salgan raíces. Lleva tiempo. Todos los días la miro, todavía no tiene raíz. Pero eso lleva tiempo. No puedo quedarme con la semilla. No te quedes con la semilla. Dios quiere que tú compartas la palabra de Dios. Dios quiere que tú eches la semilla en un corazón que esté listo para recibirlo. Tengo que contar mi experiencia, mi testimonio, lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? ¿Cómo te transformó? Eso es lo que tengo que compartir. No te quedes con la semilla, mi hermano, mi hermana. Nosotros, los sembradores, debemos de ir y echar la semilla de la palabra de Dios. No me puedo quedar con esa semilla. Alguien me contó hace muchos años
que cuando ella se convirtió, comenzó a compartir con todos lo que Jesús había hecho en su vida. Y compartió en su familia, compartió sus amigos, y cuando llegó a su oficina y compartió con todos sus compañeros de trabajo, una compañera le dijo, sí, yo tengo años en la fe. Y ella dijo, nunca me compartiste, nunca. Entonces, no te quedes con la semilla. No te quedes, tu trabajo es compartir la palabra de Dios. Hermanos, Mateo 28, 19. Vamos a buscar Mateo 28, 19. Aquí encontramos un mandato de Dios. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte la semilla de la palabra de Dios. Y este mandamiento es porque Dios quiere que nosotros vayamos y compartamos su palabra. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios está buscando hombres y mujeres para que prediquen su palabra. Ezequiel 22:30. Miren lo que dice, y esto es para llorar, de verdad. La palabra dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? No lo hallé. No hubo una persona que fuera a echar la semilla. Dios no encontró una persona. Y miren, esto es en el Antiguo Testamento. Pero Dios en el Nuevo Testamento dice que tenemos que echar la semilla de la palabra de Dios en los corazones. Hermanos, vivimos en un mundo que verdaderamente hay mucha necesidad. Ahora mucho más que antes. Por donde tú vas, estás escuchando problemas, estás escuchando necesidades. Y no son solamente necesidades económicas, espirituales. Hay necesidades emocionales en nuestro país, en nuestro mundo entero. Y Dios está buscando hombres y mujeres que sean capaces de ir y echar la semilla. Hombres que quizás le digan como hijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a decirle eso al Señor? ¿Estás dispuesta a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? Pero tal vez podrías decirle al Señor como lo dijo Samuel, habla Dios porque tu siervo escucha. Si tú le dijeras eso al Señor, el Señor inmediatamente te va a decir, hijo, hija, echa la semilla, echa la semilla. Pero luego de echar la semilla, vamos a ver el milagro de un crecimiento. La semilla crece. Marcos 4:27. Dice la palabra. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa. Dice que este hombre echó la semilla y luego durmió. Y dice que se levanta de noche y de día. Hermanos, debo buscar a alguien con quien compartir la palabra. ¿Cuántos trabajan aquí? La mayoría. ¿Cuántos estudian? Bastantes más. ¿Cuántos son amas de casa? También hay amas de casa. ¿Tienen gente a su alrededor? ¿Tienen gente alrededor suyo? Lo hay.
Hay en el trabajo, hay las vecinas, hay los amigos, los compañeros de estudio. A ellos tienes que ir a sembrarle la semilla de la palabra de Dios. Entonces dice que hay algo maravilloso que pasa aquí. La semilla brotó, creció sin que él supiera. ¿No se dio cuenta? No lo supo. Hermanos, todo eso lo hace Dios. Tú solamente tienes que echar la semilla en buena tierra. No esa que está al lado de las piedras ni las que tienen espinas. En buena tierra. Y el resto se lo dejas a Dios. Dios lo hace porque la obra es de Dios. La iglesia crece porque Dios quiere. Dios es el que hace lo demás. Dios en su perfección hace que esa semilla crezca. Crezca, que siga brotando. Hermanos, Marcos 4:28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando dice de suyo, él está diciendo que el poder interior de esa semilla viene a través del Espíritu Santo. Es decir, cae la semilla en el corazón del hombre y Dios se encarga de hacerla brotar. Tú no tienes que hacer nada. Dios lo hace todo. Y a veces pensamos, ay, este se convirtió porque yo pues, ¿no? Y miren que recién me he hecho las uñas. Y creemos eso. La obra es de Dios. Es Dios quien hace crecer la semilla. Y Dios lo hace crecer porque Él le ha placido. A Él le ha placido. Por eso, hermanos, tenemos que tener paciencia, porque no sabemos cuánto tiempo demora ese proceso. Y a veces, pastores, hermanos, aquellos que discipulan, a veces queremos agarrar a una persona que le hemos predicado y entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no te obedece, porque no hace lo que tú quieres, o lo que tú le estás aconsejando, o lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿sabes qué? La semilla crece mediante un proceso y ese proceso lo hace Dios. No lo haces tú, no lo hace nadie más que Dios. Lo cierto, hermanos, que ese proceso es continuo. Cuando Cristo venga por nosotros, el proceso terminará. Porque nadie es perfecto, ni llega a la perfección. Todos los días estoy siendo transformado, todos los días estoy siendo renovado, todos los días la palabra de Dios me enseña. El día que tú digas, hoy no aprendí nada en la palabra, tú tienes que ir y pedirle perdón a Dios. Porque la palabra habla a los corazones, transforma vidas a través del Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. Y entonces nadie puede impedir ese desarrollo, ese obrar de Dios. Y Pablo, hermanos, estaba seguro de esto. Pablo hablaba y estaba convencido. Por eso dijo en Filipenses 1:6. ¿Estamos ahí? Ya. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. El Señor perfeccionará su obra en mí. Y te digo, cuando yo me convertí, era una inmadura. Y terrible, y juzgaba, y condenaba, hasta que me vi en un espejo y dije, Dios, perdóname. Y tuve que aprender, y tuve que crecer, y tuve que brotar como esa semilla para poder alcanzar la madurez,
Entonces todos tenemos un tiempo, pero lo que sí es seguro es que Dios lo que comienza, lo termina. Dios no te va a dejar a medias. Dios va a terminar la obra que comenzó en ti. Y Dios te va a decir, cuidado, mira, te equivocaste, no hagas eso. El otro día yo le decía al Señor, Señor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Tantos niños que tenemos que cubrir. Y clarito el Señor me dijo, ¿cómo? ¿Y tú no hablas de la fe? ¿Y tú no dices que la fe es lo que no tienes? Sí, Señor, amén, yo lo tengo. Dios te habla. Dios pone en tu corazón cuando tú le permites. Déjale a Dios trabajar en tu vida, hermano, hermana. Y te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar. A mí me encanta cuando Dios me hable así, me corrige. Pero lo siguiente es que habrá abundante fruto de esa semilla. Yo recuerdo cuando yo sembré, cuando mis hijas estaban pequeñas, a mí me gustaba pues criar gallinitas, me gustaba para que ellas vieran el proceso, sembrar plantitas, y me acuerdo que sembré un camote. Y entonces yo ni sabía de lo que era la siembra, ni la cosecha, ni nada de eso. Y sembré el camotito en un macetero. Y entonces yo lo regaba, le ponía cáscara de huevo para que el alimento, qué sé yo. La cosa es que comenzó a salir las hojas, las flores, los frutos. Las flores, como es tierra abajo, yo dije, raíz, tallo, flores, fruto. Flores, ya tengo que cosechar. Y comencé a sacar y dije, voy a sacar un camote. Saqué 9 camotes. El mucho fruto llegó. Hermanos, Dios quiere que nosotros demos mucho fruto. Dice primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. No hay nada más poderoso, hermanos, que ver el crecimiento que Dios da. Hermanos, entonces, no hagamos las cosas contrarias a las que Dios nos habla. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan va a continuar, va a seguir hacia adelante. Por eso que algunos demoran. Porque hay muchas personas que comienzan a avanzar y como que no avanzan y después comienzan a retroceder, ¿no? Y comienzan a dejar de creer. Y no creemos en la palabra, porque no estamos prendidos de la promesa de Dios. Y decimos, yo no puedo seguir confiando porque no veo. Nos olvidamos que no tenemos que ver, que sin ver ya lo tenemos. Y entonces comenzamos a dudar de las promesas, comenzamos a dudar del crecimiento, comenzamos a dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Y comenzamos a decir, la iglesia va a crecer cuando estemos convencidos de que crezca. O de repente decimos, no, pastora, la iglesia va a crecer cuando verdaderamente mejoremos las organizaciones, las técnicas. Y son buenas las técnicas. Las organizaciones, mantener la unidad es bueno. Pero la iglesia va a ser cuando nosotros tengamos mejores líderes. Y comenzamos a creer así, cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Yo recién cuando convertida siempre escuchaba, tengo que pagar el precio. Tengo que pagar el precio. Y decía, ¿cuál es el precio? No, pero ¿sabes qué, pastora? Lo mejor que podemos hacer, alguien me dijo eso una vez, vayamos al mundo y estudiemos al mundo. Entonces, en el mundo vamos a saber qué es lo que les agrada a ellos. Y entonces eso que les agrada lo traeremos a la iglesia. Y entonces comenzamos a comprar mejores asientos, confortables. Cambiamos la música,
Y nos movemos a hacer cosas que quizás son buenas, porque tener un buen asiento es bueno. Pero cuidado con la motivación. Y hermanos, comenzamos a equivocarnos en las formas. Porque la palabra de Dios dice, no hagas las cosas que están en el mundo. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No podemos aceptar técnicas humanas. No podemos traer estrategias del mundo. No nos equivoquemos. Nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios, en el único Dios, el poder de su palabra y el obrar de su Espíritu Santo en mi corazón y en los corazones de todos. Tú no vas a poder hacer lo que Dios sí puede hacer. Dios le dio un sermón a Jonás, nadita amistoso. Cuando se fue a Nínive, les dijo su vida. Y así se convirtieron. Cuando Dios usó a Juan el Bautista, él predicó con autoridad y poder. Y les dijo, arrepentidos porque se van a ir al infierno. Nadita atractivo su mensaje, pero lo dijo. Hermanos, a veces pensamos que Dios necesita de ayuda. Me acuerdo mucho cuando estuvimos pastoreando en Trujillo, hace muchos años. Y de repente nos dimos cuenta con mi esposo que había una hermanita linda, ella bien linda. Pero cada vez que dábamos la oración para que se convierta en la invitación, ella levantaba la manito. Y así meses, y ella seguía levantando la manito. Y entonces un día nos animamos a ir y le dijimos, ¿por qué siempre levantas la mano? Si ya recibiste a Jesús, no necesitas estar levantando. No, pastor, lo que pasa es que yo quiero ayudar a Dios, porque cuando yo levanto mi mano, otros se animan. Dios no necesita de ayuda. Dios no necesita de ayuda. Pero te aseguro que solo la palabra de Dios, viva, eficaz, va a atraer al pecador. Es así. El Espíritu Santo tiene poder para transformarnos. El Espíritu Santo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Cuando mi esposo se convirtió, él de 10 palabras, 9 eran groserías, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es que de él se convirtió y nunca más dijo una grosería. Y su vida fue siendo cambiada, transformada, a pesar de que tenía una mujer que lo hincaba todo el tiempo. Y cuando iba a reaccionar, yo le decía, ¿cómo? No, que tu Dios, no, que tú adorabas a Dios, ¿y por qué reaccionas? Y era, Señor, dame paciencia. Hasta que yo conocí al Señor y tuve que pedirle perdón por todo lo que le hice. Hermanos, no midamos el éxito en la iglesia o nuestras vidas por la rapidez de los procesos. Cada proceso lleva su tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Si él no ha entendido, llegará un momento que el Espíritu Santo de Dios transformará su vida y cambiará y será una persona entregada a los pies del Señor. Primero la hierba, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Un proceso de crecimiento. Y hermanos, esto siempre va a llevar proceso. Solamente nosotros, los que sembramos la semilla, tenemos que ir y depositar esa semilla en el corazón del hombre y dejar que Dios trabaje, que Dios obre. ¿Por qué? Porque yo no puedo depender en lo que estoy haciendo.
Tengo que depender de Él. Señor, obra en su corazón. Señor, háblale a su corazón. Entre en su mente y en su corazón y enséñale en qué se está equivocando. No todo depende del que echa la semilla. Todo depende de Dios. Dios, hermanos, es el protagonista de tu vida y de todo. Él es el todo para nosotros. Pero por último viene la madurez. Es la que quiero alcanzar. La del fruto. El fruto maduro. La planta que pasó por el proceso, va a llegar el tiempo en que va a alcanzar su madurez. Y ese es el tiempo en que viene la cosecha. Tiempo de ver los frutos, tiempo de haber visto el crecimiento y da fruto, ese fruto que permanece. Aquella persona que todo el tiempo va y donde va está compartiendo la palabra, donde va está echando la semilla de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Persevera en ese tiempo, hermanos. Persevera en el tiempo del crecimiento. Persevera porque va a llegar el tiempo de la madurez. Esa madurez en el Señor, la que te ha permitido entender, la que te va a hacer resplandecer, la que te va a levantar, la que te va a ayudar a tener fe, a creer en la palabra de Dios, a creer que hay un Dios que es todo posible. No hay nada que sea imposible para Él. Todo le es posible por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Pero también está la parábola de la semilla de la mostaza. Marcos 4, 30, 32. Dice la palabra. Y decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Todas las semillas que hay en la tierra. Pero después sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Increíble. Y aquí otra vez encontramos al Señor Jesús dando una enseñanza a todos aquellos que lo estaban escuchando. Y Él quería llamar la atención de la gente, que todos los que estuvieran escuchando lo hicieran atentamente. Y hemos visto cómo en versos anteriores la necesidad de comprender cómo el gobierno de Dios, hermanos, se desarrolla en la vida del pueblo de Dios. Dios desarrolla a su pueblo y se hace evidente un privilegio para nosotros. Es un privilegio saber que soy parte, que pertenezco a ese reino de Dios. Entonces nuestra actitud ante esa noticia tiene que ser una actitud de gozo, de alegría. Pertenezco al reino de Dios. Hermano, perteneces al reino de Dios. Eres parte de su reino. Y esto es una realidad para nosotros. ¿Vivimos como eso? Y así vamos a continuar hablando acerca de ese reino, del reino de Dios. Algo que es importante para nosotros y aún es relevante para la vida de todo hijo de Dios, de todo creyente, de todas épocas. No era para antes, no era para mañana, es para hoy, para siempre. Y tenemos que tomar en cuenta, sobre todo hoy, hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero vivimos en una
mundo donde hay mucha confusión. Cuando muchos dicen ser cristianos, pero hacen todo lo contrario de lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Sus vidas dejan mucho que desear. Hay mucha gente hablando de la palabra de Dios, hermanos, pero en realidad con su vida están enseñando cosas completamente diferentes a lo que dice la palabra. Tenemos, hermanos, que reconocer que nuestra sociedad está en caos. Ahora nomás nos hemos enterado que en Israel ya se desató una guerra. Tenemos que orar por ellos. Estamos en caos. Las familias están en crisis. Cada vez que yo hablo con alguna familia que no conoce al Señor, me doy cuenta que están viviendo en medio de una crisis. Una crisis. Es más, ahora ya ni quieren casarse, ahora todos quieren convivir. Y en realidad, hermanos, tenemos que preocuparnos porque no hay respeto. No hay respeto, no hay dirección. Los gobiernos, aún los gobiernos de la tierra, hermanos, están viviendo en un caos total. No saben para dónde van, no saben ni qué hacer, ya lo hemos vivido. La palabra nos enseña que durante el gobierno del Imperio Romano, no era tan diferente a lo que estamos viviendo hoy. Pero en medio de esa situación que ellos estaban viviendo tan difícil, en medio de ese gobierno romano abusivo, había un pueblo de Dios que marcó la diferencia. ¿Estás dispuesto a marcar la diferencia en este mundo? ¿En el mundo en que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque somos parte del reino. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Hemos sido llamados. Somos llamados por Dios. Tú no estás acá por casualidad. Tú estás acá porque el Señor le ha placido que tú estés acá. Para decirte que eres llamado. Eres llamado a formar parte de ese reino. Ese reino de Dios. Pero ¿qué quiso decirnos Jesús con esto? Que su reino, primero, no se compara a nada. No lo puedes comparar con nada. Jesús nos quiso enseñar, hermanos, que su reino es incomparable. Él mismo es incomparable. A Dios no lo puedes comparar con nadie. Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dios, hermanos, es infinito. Dios es bueno, grande. Y nosotros no conocemos todo aquello que Él puede revelarnos. Pero a Él se ha placido revelarse a sí mismo, a sus hijos, a nosotros. Entonces, Él se ha revelado como el Rey de Reyes, el que gobierna sobre todos los reyes. Aunque su reino no se parece a ninguno de los reinos de la tierra, no se parece con ninguno. Marcos 4:30 dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Hermanos, en ese entonces los cristianos vivían acostumbrados al poderío del Imperio Romano. Ellos vivían en medio de eso. Conocían cómo operaban esos gobiernos humanos. Ellos sabían cómo querían conquistar al mundo, sabían cómo se aplastaban unos con otros y sabían también que el que ganaba
era el que mejor había vencido, el que mejor llegaba a su cometido. El más fuerte, ese ganaba. Entonces era fácil de imaginar lo que estos hombres, al escuchar la palabra de Jesús, las enseñanzas, ellos se estarían preguntando, ¿cómo será este reino de Dios? Eso se preguntarían. ¿Qué tan poderoso era el ejército que él iba a traer? ¡Wow! ¿Cómo tenían la mente? Un ejército que venía con Jesús. ¿Cómo lograría vencer Jesús ante ese imperio romano? ¿O cómo lograría Cristo a manifestarse como el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y seguramente que todos nosotros nos hubiésemos preguntado en ese tiempo lo mismo. Lo mismo. Porque ellos esperaban que Jesús viniera montado en un caballo, armado hasta los huesos y matara a todo el imperio romano. Pero Jesús les enseñaba, hermanos, acerca del reino que no usaba armas o estrategias del mundo. Jesús no usaba esas estrategias del mundo. Jesús tenía un reino con mucho más poder. Jesús tenía un reino verdadero, fiel, bueno, poderoso, que estaba encaminado a cumplir el propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Eso es lo que Jesús hacía. Esas personas que estaban dispuestas a glorificar su nombre, a dar su vida por Él, a vivir en ese reino incomparable que Jesús nos daba. Pero también ese reino era un reino glorioso. Glorioso, glorioso, hermanos, en su majestad. Se manifestaba en todos los aspectos, hermanos. En todo ámbito, en toda influencia. Era un reino que se manifestaba. El reino digno de toda alabanza. Digno de toda alabanza. Ahora el Señor se manifestaba en los versos del capítulo 4, versos 31 y 32. Vamos a leerlo. Dice la palabra: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas. Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo crece? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar? ¿Cómo es? Primero, ese reino inicia, dice, como algo muy pequeño. Entonces, hermanos, a diferencia de los reinos que tenían gran poder, Jesús señala que su reino en los corazones del hombre se siembra con la semilla de su palabra. Esa chiquitita, comienza así. Así como la siembra de la semilla de la mostaza en un campo de hortalizas, semejante campo grande. Y comienza como algo muy pequeño. Para muchos podía significar algo insignificante. Hermano, Jesús, el Rey de la eternidad y por la eternidad, sembró esa semilla a través nuestro. Pero dice que los seguidores de Jesús no fueron tan numerosos. No fueron tan numerosos. Los que perseveraban en la oración, hermanos, y en el ruego después de la muerte y la resurrección de Cristo eran solamente 120. Después de millones de personas que escuchaban el mensaje, que escuchaban las enseñanzas, solo quedaron 120. Hechos 1:15.
dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran 120 en número. 120. El mismo Señor Jesús, cuando les hablaba, les dijo ahí en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, Dios nos ha dado el reino de Dios que no se compara a ningún reino en este mundo. Jesús lo compara como una semilla de mostaza. ¿Alguna vez has visto una semilla de mostaza? ¿No? Hoy la vas a ver. Pequeña, pero dice que es sembrada en un huerto muy grande. Y esa semilla tan pequeña, pero tan pequeña, crecerá. Y dice que será, aún la gente piense que es insignificante, esa semilla crecerá. Porque el reino de Dios empezó a hacer su trabajo y preparó el camino. Dice que la palabra de Dios empezó a glorificar, a crecer y a levantar cuando la semilla sembrada por Juan el Bautista, que preparó el camino de la venida de Cristo, empezó. Él empezó a predicar. Allí comenzó la semilla de la palabra de Dios, de la mostaza, del tamaño de la mostaza. Un solo hombre predicando la palabra. Entonces esa semilla, hermanos, crecerá y a los ojos de todos aquellos que creyeron que esa semilla era insignificante, muy pequeña, va a crecer. Y dice que va a crecer abundantemente. Hermanos, esa semilla no se va a quedar como una semilla. Esa semilla va a crecer y se va a convertir en una planta con grande, gigante, con abundante forraje, con grandes hojas, grandes ramas. Y después de crecer, se va a hacer la más grande en todo el huerto, el más grande de las hortalizas, echando grandes ramas, donde dice que las aves del cielo van a venir y se van a posar sobre ese árbol. Qué gloriosa verdad. Una verdad escondida. Ese es el reino de Dios, que crece como una semilla de mostaza. Y va a ser beneficioso para todo el huerto, para todo aquel que tú te acerques a él y le siembres la semilla. Va a ser de beneficio para poder recibir esos nutrientes, esa palabra que va a cambiar y transformar las vidas y que va a poder seguir trabajando el Espíritu Santo de Dios en él hasta que crezca grandemente. Y que todo aquel que participe de sus frutos va a recibir bendición. El reino de Dios, entonces, hermanos, el reino de Dios no se impone con armas ni tampoco a la fuerzas humanas. Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y que mora en mí. Es Dios mismo quien hace que esa semilla crezca, hermanos. Esa semilla dé fruto y dé abundante fruto. Y ese fruto que sea de bendición para todo aquel que se acerque a Él. Es Dios mismo quien manifiesta que su reino se ha acercado. El reino de Dios está con nosotros.
Esa es la semilla tan pequeña, sembrada en un huerto, en un corazón dispuesto, un corazón que realmente se deje usar. Pero es un reino que se manifiesta a muchos, a todo el mundo. La tercera cosa es que Jesús nos enseña, es que el reino de Dios se manifiesta a todos, a todos. No va a haber nadie que diga, yo nunca escuché la palabra de Dios. La palabra dice que todos van a escuchar su palabra. Algunos la rechazarán, otros la aceptarán. Marcos nos ha resumido algunas parábolas enseñadas por Jesús y ha declarado que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Nadie lo puede negar. Estamos escuchando muchas cosas que nos muestran que realmente el reino de Dios se ha acercado. Y hermanos, allí Jesús, a orillas del mar, Él enseñaba la palabra de Dios. Enseñaba del reino de Dios. Enseñaba a las multitudes. Y manifestaba su verdad. Pero ¿de qué manera Él enseñaba esa verdad? ¿Cómo lo hacía? Primero, de manera sencilla. Hermanos, las parábolas usadas por Jesús eran sencillas y enseñaba con ilustraciones cosas cotidianas, pero con verdades profundas. Podían ver a través de la palabra y entender lo que significaba la salvación y cómo podían vivir en medio de esa salvación. Cómo tenían que cuidar sus vidas siendo salvos. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No te apartes de él. Instrúyete con la palabra de Dios, joven. Dice que el joven es una bendición convertirse de joven. Yo me convertí joven, casada pero joven. Pero es una bendición. En la palabra, hermanos, no hay cosas raras. A veces dicen, no, pero yo no entiendo, yo leo, no entiendo. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón? No se tienen que traer aplicaciones tiradas de los pelos. A veces leemos la palabra y sacamos cada enseñanza que no está en la palabra. Entonces, hermanos, un texto fuera del contexto ya es un pretexto. Es decir, algo que no está en la palabra no debemos enseñar. Tenemos que enseñar la palabra. La palabra es clara, es sencilla y se manifiesta como luz en nuestros corazones. Como luz. Entonces, los que no quieren creer, los que han rechazado, los que realmente no quieren, no van a ser forzados. Porque Dios no fuerza a nadie. Dios no fuerza a nadie, hermano. Pero van a ser dejados bajo su propia incredulidad. Mientras que los hijos de Dios, aquellos que aceptaron el mensaje, aquellos que aceptaron la palabra de Dios, crecerán en gracia, crecerán en el conocimiento de la palabra de Dios, aprenderán y serán transformados en sus corazones. Y el beneficio lo van a tener primero su familia. Primero su familia, porque ellas son los que reciben el beneficio. Yo recibí los beneficios de ver a un hombre transformado al lado mío. Y di gracias a Dios por haber llegado a mi vida y por haber transformado mi corazón, el corazón de mi esposo, de mis hijas y mi familia. Hermanos. Pero también Dios nos enseña, la palabra nos enseña de una manera especial a todo su pueblo. Especial.
Dios se manifiesta de una manera especial a cada uno. Manifiesta su reino. Para que el que reciba a Jesús crezca en ese conocimiento y pueda trabajar en la extensión del reino de Dios. Pueda compartir y vivan como hijos ¿de quién? Del Rey de Reyes. ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives como hijo de un mendigo? Ay, pero no, fíjate que no me han dado, yo no puedo darte, Señor, porque no tengo. Ay, Señor, ¿por qué estoy en esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué será? ¿Vives como un hijo del rey o como un mendigo? Dios quiere que vivas como hijo del Rey de Reyes, porque eres hijo de un rey. Eres hijo de un rey. Y seguramente si somos hijos del presidente, siempre vamos a, ay, yo soy hijo del presidente, tú no sabes quién soy yo. Soy hija del rey. Tú no sabes quién soy yo. Así que ten cuidado de acercarte a mí, porque yo soy hija de un rey. Y Dios me defiende, está conmigo, me guía. Recordemos en la parábola que leímos anterior, dice que cuando el fruto está maduro, se mete la hoz. La hoz era una cosa así con un mango, ¿no? Como una hoz. Se mete la hoz y es señal de que llegó la siega, la cosecha. Hermanos, llega la cosecha. Hermanos, Cristo se manifiesta en gloria. Y toda la humanidad, dice toda la humanidad, le confesará. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Porque Él es el gran Dios, el Rey que gobierna sobre toda la tierra. Nadie puede contra Él. Y Él va a traer beneficios a tu casa, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a todo aquel que se acerque a ti. Porque de tu boca saldrá palabra de vida. No palabra de condenación, no palabra de tristeza, no palabra de derrota, palabra de vida. Palabra de vida. Hermanos, la verdad es que el reino de Dios nos hace crecer. Es una promesa que vamos a recibir todos aquellos que somos llamados, los que escuchan su voz, los que están dispuestos a recibirle. Y Él siempre va a seguir haciendo la obra en tu vida. Si decides ser parte de este reino, aquellos que me están escuchando por internet, si quieres ser parte de este reino, díselo a Jesús: Señor, quiero ser parte de ese reino. Ayúdame a crecer, ayúdame a avanzar, ayúdame a madurar, ayúdame, Señor, a compartir, a exaltar tu gloria, a reconocerte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Oremos, hermanos, para poder creer en esas promesas que Dios nos ha dado. Cada día vivir en la gloria de Dios y que podamos disfrutar de esa gracia, de esa realidad. Somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios es como la semilla de una mostaza, una semilla pequeña. Y Dios me puso en mi corazón hacer esto para cada uno de ustedes. Allí en medio de ese corazón hay una mostaza, una semilla de mostaza de verdad, no es inventada. Para que ustedes recuerden de qué tamaño comenzó el reino de Dios. Para que ustedes recuerden que de ese tamaño es la fe que tienen que comenzar a tener, el tamaño de una semilla de mostaza. Y que crean que esa semilla Dios la hace crecer en nuestros corazones. Y vamos a orar, cada uno teniendo esa semilla en su mano y dando gracias a Dios porque ese reino ha comenzado.
en el corazón de cada uno de nosotros. Martita, por favor. Una semilla pequeña, pero que cuando crece trae beneficios a todo aquel que vive alrededor tuyo. Una semilla que cuando crece da fruto, mucho fruto, y ese fruto que permanece. ¿No tienes fe? Ahí está la semilla de mostaza. De ese tamaño tiene que ser tu fe. No puedes ver el reino allí como esa semilla de mostaza. Creció el reino de Dios con un solo hombre predicando, preparando el camino para la venida de Cristo. Tenemos que ir y sembrar esa semilla de la palabra de Dios en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Acérquense, háblenles, testifíquenles, díganles que el Señor murió por ellos y dio su vida en rescate de la suya. Pagó un precio alto, su sangre. Hermanos, si estás dispuesto a crecer como la semilla de la mostaza, a tener fe como esa semilla, ponte en pie y dile: Señor, acá estoy. Perdóname por mi falta de fe. Perdóname porque hasta ahora no he podido ver lo que tú me estabas enseñando. Perdóname, Señor, porque yo quiero que esa palabra crezca como esa semilla y se haga gigante. Y que cada vez que yo me acerque a alguien comparta de que ese es el reino de Dios que crece en el corazón de cada persona al cual yo le puedo compartir y decirle: Cristo te ama, Cristo tiene un plan para tu vida, Cristo quiere que tú seas transformado.